No quiero ser material. Buenas tardes, chicos. Ya, al parecer esta es la última clase del curso, de este semestre. ¿Sí? Convivencia. ¿Dónde? ¿Cuándo? How much? Sí, chicos, vamos a ver hoy día el último grupo bacteriano antes de la prueba. Vamos a comenzar con las bacterias de vida intracelular. Si bien ya hemos hablado de algunas, pero bacterias que en realidad pueden pasar ciclos de vida tanto extra como intracelular. Por ejemplo, la listeria, ¿se acuerdan de la listeria monocitógenes? Es una bacteria que puede vivir tanto fuera como dentro de la célula. Lo mismo, por ejemplo, la Escherichia coli enteroinvasora o la Salmonella y Shigella, son bacterias que pueden invadir células, pero ellas esencialmente son de vida extracelular. Las bacterias que vamos a estudiar hoy día entonces son un poco parecidas a los virus en el sentido de que no van a poder multiplicarse estando fuera de la célula huésped. Necesariamente se van a multiplicar dentro de ellas. Las bacterias que vamos a estudiar entonces en este grupo son las Rickettsia, las especies de Rickettsia, también algunas Orientia y la Coxiella, pero una especie en particular de la Coxiella que es la Coxiella burnetis. Hay varias especies entonces de Rickettsia, Orientia, que producen cuadros clínicos muy parecidos. De tal manera no vale la pena establecer cuál es la especie que estaría relacionada, pero sí la especie que causa patología en el ser humano de importancia médica es la Coxiella burnetis. Estas bacterias van a vivir entonces dentro de la célula huésped y dentro del citoplasma. Ellas podrían, de manera bastante particular, algunas de ellas pueden invadir y desarrollarse dentro del núcleo, que es algo súper poco usual. Lo más característico es que las bacterias, cuando son o los microorganismos invaden la célula, lo hacen dentro del citoplasma. Pero hay varias especies que podrían desarrollarse dentro del núcleo. Y otro lugar donde las bacterias pueden vivir es dentro de vacuolas. Las bacterias se van a encargar de ingresar dentro de la célula y permanecer vivas dentro de esta vacuola. Entonces esos serían los compartimentos dentro de la célula donde donde estas bacterias pueden desarrollarse. En el caso de que invadan el citoplasma, muchas de estas bacterias pueden ingresar por estimular procesos de endocitosis, donde se va a formar el endosoma y va a ingresar esta bacteria dentro de este endosoma. Bueno, estas bacterias, hay que destacarlo, lo vamos a hacer de esa manera mejor, son todas bacterias de tipo Coccobacillus, son bastante pequeñitas y todos gram negativos. Por eso, ¿no es cierto?, creo que vale la pena utilizar el plumón rojo para indicar la presencia de esta bacteria. ¿Qué van a hacer? Si la bacteria va a vivir en el citoplasma, lo más probable es que esta bacteria comience a secretar una serie de proteínas que le van a permitir escapar del ataque de los lisosomas, porque cuando se forma una vacuola, como lo es el endosoma, los lisosomas se van a unir a este endosoma, y si el lisosoma termina uniéndose con el endosoma, la bacteria que consiguió ingresar por esta vía, ¿qué le va a pasar? Va a terminar siendo degradada. Entonces la bacteria obviamente tiene que escapar de este ataque de la célula, y por lo tanto esta proteína que la propia bacteria secretó le permiten degradar esta cubierta del endosoma, y por lo tanto la bacteria termina viviendo feliz en el citoplasma. Una vez que alcanzó el citoplasma, se comienza entonces a multiplicar por el proceso de fisión binaria
y después podrían haber mecanismos que lleven a la bacteria finalmente a establecerse dentro del núcleo. En el caso de las bacterias que logran vivir dentro de vacuolas, va a ocurrir un fenómeno similar. Las bacterias van a gatillar fenómenos de endocitosis. Recuerden que no ingresan una bacteria por vez, podrían ingresar varias de estas bacterias gram negativas. El asunto es que estas vacuolas terminan fusionándose, por lo tanto cuando se fusionan varias vacuolas, el tamaño de la vacuola obviamente es cada vez mayor. Para llegar entonces a una vacuola de este tipo, esto se consigue porque la bacteria básicamente lo que está haciendo dentro de esta vacuola es multiplicarse. Ahora, ¿cómo llegó a establecerse dentro de esta vacuola? Piensen ustedes que acá va a ocurrir exactamente lo mismo. Los lisosomas van a intentar unirse a las vacuolas endocíticas y el contenido enzimático de los lisosomas también podría degradar a las bacterias. ¿Cómo estas bacterias consiguen evitar el ataque de los lisosomas? Estas bacterias comienzan a secretar proteínas hacia el citoplasma, generando una especie de nube de proteínas que de alguna manera evitan que los lisosomas o inhiben, ¿no es cierto?, esa fusión con los lisosomas. Obviamente, cuando las bacterias están dentro de estas vacuolas, ¿qué van a estar haciendo cada una de ellas también? También van a seguir secretando estas proteínas que las rodean. ¿Y eso para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, que los lisosomas se unan a estas vacuolas y descarguen los contenidos enzimáticos. Entonces, ya sea por uno o el otro método, las bacterias consiguen mantenerse vivas dentro de las células. ¿Ya? ¿Está claro esta parte, chicos? No creo que sea tan complejo. Ahora, ¿por qué estas bacterias necesitan vivir dentro del citoplasma de una célula eucarionte? Básicamente porque estas bacterias no tienen ninguna capacidad metabólica, ¿ya? Mecanismos como la síntesis de macromoléculas, como la síntesis de proteínas, la síntesis de los carbohidratos, síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya?, o síntesis de lípidos, ninguna de esas funciones las pueden cumplir las bacterias. Por lo tanto, ¿a quién van a parasitar? Para que cumpla ese rol anabólico, básicamente, que les va a proveer de aminoácidos y de proteínas de mayor tamaño, van a ser la propia célula, la célula huésped. Eso significa que estas bacterias, si las analizamos, por ejemplo, podríamos dibujar acá una bacteria de mayor tamaño. Esto va a significar que en la bacteria deben existir una serie de transportadores, ¿no es cierto?, que permitan todos estos elementos importantes para el desarrollo de la bacteria ser incorporados dentro de ella. Y además, estas bacterias no pueden sintetizar ATP. No pueden realizar esta síntesis de ATP. Básicamente, estas bacterias no tienen ninguna actividad metabólica por sí solas, de tal manera que dependen netamente de la célula huésped. Y por supuesto, dentro de estas proteínas transportadoras tiene que haber alguna, ¿no es cierto?, alguna bomba de ATP que esté quitándole el ATP a la célula huésped para incorporarlo dentro de ella. Por lo demás, si ellas no pueden sintetizar tantas proteínas, la cantidad de ATP que van a necesitar es muy poco, ¿sí? Probablemente para alimentar con energía, ¿no es cierto?, estas bombas de transporte que le van a permitir ir quitándole los nutrientes a la célula huésped. ¿Ya? Esa es la razón por la cual estas bacterias básicamente dependen de la célula huésped. ¿Qué enfermedad van a producir estas bacterias? Las dos primeras, vamos a anotarla acá nuevamente, los miembros de las especies de Rickettsia y las especies de Orientia, producen enfermedades que se han denominado de la siguiente manera. Las enfermedades serían fiebre de las montañas rocosas, fiebre manchada, ¿ya?, y el tifus. ¿Ya? Por favor, acá voy a hacer un paréntesis muy importante. Por favor, no confundir el tifus, no confundir esta enfermedad que estamos describiendo en este momento, que no tiene nada que ver con
fiebre tifoidea. Muchas personas se refieren a la fiebre tifoidea de manera muy errónea, como si fuera el tifus, y son enfermedades completamente diferentes, ¿ya? Porque la fiebre tifoidea es la enfermedad causada por uno de los serotipos de la salmonela entérica, ¿sí? Que son los serotipos tifi y paratifi que estudiamos en algún momento y que se puede adquirir por contacto fecal humano, básicamente. El tifo, entonces, esta enfermedad que está dentro de las tres que ya mencioné, y son muy parecidas a estas enfermedades que ni siquiera vale la pena hacer un cuadro clínico para cada una de ellas, porque todas van a presentar cefalea, todas van a presentar mialgia, todas van a presentar exantema y fiebre. Ese sería entonces el cuadro clínico de presentación de cada una de estas enfermedades, tanto para la fiebre manchada, como para el tifus y para el fiebre de las montañas rocosas. Ahora, ¿por qué la denominación de fiebre manchada, creen ustedes? Por el exantema, ¿ya? Precisamente eso es lo que le da el nombre a la enfermedad. Ahora, deducir por qué se llama fiebre de las montañas rocosas es un poco más complejo, ¿ya? ¿Alguna idea? Bueno, la razón por la cual se le dio ese nombre tiene que ver con que las enfermedades provocadas por Rickettsia y Orientia son transmitidas por muchos vectores, ¿ya? Vectores biológicos, ¿ya? Y estos vectores biológicos son variados. Podemos encontrar aquí a las pulgas, podríamos encontrar aquí a las garrapatas y al piojo. De nuevo, la especie de piojo es el Pediculus humanus. Y nuevamente el Pediculus humanus, pero la variedad corporis. No el piojo de la cabeza, sino que el piojo de la ropa. ¿Ya? También se conoce como variedad vestimentis, ¿ya? Precisamente porque es el piojo, perdón, de la ropa. Ahora, ¿por qué fiebre de la montaña rocosa? La verdad es que la montaña rocosa es un lugar de Estados Unidos, y ahí se describe por primera vez la enfermedad. Las personas que visitaban ese lugar volvían con la infección, presentando los síntomas: cefaleas, mialgia, el exantema característico y la fiebre. Y eso está dado porque en ese lugar particular de Estados Unidos sufrían ataques por garrapatas, ¿sí? De tal manera que eran las garrapatas los que le habían transmitido la enfermedad. Ahora, los artrópodos que he mencionado aquí, pulgas, garrapatas y piojos, sirven solamente como vectores de tipo biológico. El reservorio de la enfermedad son animales, ¿ya? Animales mamíferos. Ese van a ser entonces los reservorios de estas bacterias. Los artrópodos van a servir entonces como vectores de tipo biológico. Por lo general van a transmitir la enfermedad cuando ellos se alimenten de sangre. Si ustedes lo piensan, el factor común que tienen estos artrópodos es que tanto las pulgas, las garrapatas y los piojos son agentes de tipo hematófago, vale decir, se alimentan de sangre. Ese es como el factor común. Entonces ellos, estos artrópodos, al momento de picar al huésped, están inoculando también la bacteria. ¿Qué va a ocurrir en el caso de las garrapatas y los piojos? No necesariamente va a ocurrir la transmisión cuando ellos piquen, sino que se ha detectado, por ejemplo, si alguien tiene una herida en la piel y alguien aplasta la garrapata, por ejemplo, por casualidad de colocarse una ropa, qué sé yo, o al caerse, y hay una herida involucrada, también el contacto del contenido interno de la garrapata que fue aplastada y que tenga contacto con esta herida también podría involucrar la transmisión. Es más raro, pero puede ocurrir, ¿ya? Y también hay que mencionar que las garrapatas, y exclusivamente las garrapatas, si ellas tienen, en el caso de las garrapatas hembras, si estas garrapatas tienen la infección en el interior, ellas pueden transmitir la infección a la descendencia, ¿ya? Por lo general, las garrapatas, ¿no es cierto?, estarían libres de infección. Cuando las garrapatas adquieren la infección, cuando se alimentan de la sangre de un reservorio. Pero en el caso de las garrapatas
si se trata de una garrapata hembra que se alimentó de sangre de un animal reservorio, esa garrapata hembra que tiene el microorganismo va a tener crías, y esas crías también van a ser capaces de transmitir el microorganismo. En cambio, las pulgas y los piojos, para que ellos transmitan la enfermedad, van a tener que primero encontrarse con un animal reservorio, alimentarse previamente de la sangre de esos animales, transportar la infección y la transmitirían al ser humano en una nueva picadura. ¿Sí? No ocurre así siempre entonces con las garrapatas. ¿Cómo se va a explicar la sintomatología de estas enfermedades, que se caracteriza por la cefalea, la mialgia, el exantema y la fiebre? Se va a dar porque ¿dónde es inoculado este microorganismo? Por lo general va a ir al líquido extracelular de la célula, no necesariamente directo al capilar, pero si es en el líquido extracelular va a llegar a la linfa, y la linfa después va a desembocar finalmente en el aparato